El óleo es uno de los procedimientos pictóricos más extendidos, incluso es el preferido de los grandes maestros de la historia del arte, y aunque la pintura al aceite quizás se remonte a la antigüedad rupestre también, lo que nosotros consideramos como la técnica al óleo se emplea sobre todo para hablar del tipo de pintura que comenzó a emplearse en Europa a partir del final de la Edad Media, especialmente a partir del siglo XV, y desde entonces en adelante se ha convertido en un símbolo de la pintura de los tiempos modernos. Cuando apareció, en pocas décadas comenzó a reemplazar la pintura al temple, aunque no del todo, porque los artistas pintan al temple hasta el día de hoy, pero también esto trajo consigo la aparición de algo que fue muy importante, que es un nuevo soporte, que llegó a ser el lienzo, la tela, como la conocemos hoy, que venía a sustituir a las tablas de maderas preparadas que utilizaban los pintores hasta ese momento. Porque hasta el siglo XV los artistas utilizaban las tablas de tamaño medio y pequeño en pupitres, por ejemplo, como se pintaban las miniaturas de los libros en los conventos. Pero con la incorporación de la pintura al óleo, la tabla que servía de soporte pictórico se pudo empezar a poner en color vertical porque la densidad de la pintura al óleo lo permitía, a diferencia del temple. Y este cambio, este adelanto, facilitó también el ángulo de visión del pintor sobre la obra y el poder manejar la misma con mucho más ductilidad, porque la pintura al óleo se podía pintar perfectamente la tabla en vertical sin que se deslice la pintura hacia abajo. Y hablando expresamente del óleo, de lo que es la pintura, lo imprescindible en la pintura entonces es el pigmento. Lo que nosotros llamamos pigmento es el color puro que se extrae por medios químicos o mecánicos de minerales y vegetales, aunque también a partir de estos colores naturales, que pueden ser minerales o vegetales, se pueden realizar, especialmente en los últimos tiempos, se han realizado muchos colores sintéticos nuevos, que incluso algunos vienen a reemplazar a colores que por su costo ya no se pueden encontrar, como es el azul de lapislázuli, que hoy se utiliza el azul ultramar e inclusive el azul cobalto también. El proceso de fabricación de la pintura, por supuesto, también se fue adaptando a través del paso del tiempo, y se fueron incorporando las innovaciones técnicas o tecnológicas de cada época, pero al principio los pigmentos se molían muy bien sobre una losa de mármol y posteriormente se le iba añadiendo el aceite. Se amasaba continuamente con una rasqueta hasta que se obtenía una masa uniforme y compacta, y eso es lo que utilizaban los pintores para hacer sus obras. Es decir, entonces ellos tenían que realizar sus propios colores a partir de pigmentos en polvo y aceites, amasarlos, triturarlos y amasarlos hasta obtener la pasta que se conocía como la pintura al óleo. Y hoy en día también hay muchos pintores que les gusta un modo artesanal de hacer sus propios colores, aunque hay que tomar muchos recaudos por la toxicidad de los pigmentos en polvo. Sin embargo, hay muchos artistas que siguen preparando sus colores de una manera semejante a como se hacía antiguamente. Y este es un video de una compañía, de una empresa que fabrica pinturas, un video presentación para que tengan una idea de cómo se fabrican las pinturas hoy en día.
volviendo a lo que estábamos hablando entonces de nuestra pintura, tenemos que tener en cuenta que nosotros a veces le decimos medio a la técnica en la cual nosotros pintamos. Por ejemplo, le podemos preguntar a otro artista, ¿y en qué medio pintás? Entonces el otro artista nos contesta, pinto al acuarela, al acrílico, etc. Pero medio también es el soporte donde se suspende el pigmento, es decir, es lo que se mezcla con el pigmento para obtener determinada pintura. Entonces, como el óleo es un medio graso, el pigmento de color se disuelve en aceite, que bueno, también tiene una serie de propiedades, pero a grandes rasgos se disuelve principalmente en aceite. Y el aceite es el aceite de linaza, es el principal de los aceites con el que se mezcla el óleo, que tiene un secado elástico, lento, y que junto con el pigmento correctamente triturado, macerado, forma una masa de color compacta y uniforme que nosotros utilizamos como pintura al óleo. Entonces, básicamente el óleo se compone de medio, o sea, los aceites y otros productos también, y el pigmento. Entonces, el medio y el pigmento. Hay que tener en cuenta también que depende de qué pintura sea, el medio cambia. Porque, por ejemplo, si es acrílico, el medio donde se va a mezclar el pigmento va a ser, por ejemplo, la resina sintética. El temple, por ejemplo, el medio principal en la Edad Media era el huevo y algunas colas también. Entonces, dicho eso, tenemos que tener en cuenta que los componentes principales de nuestra pintura al óleo es el pigmento y el aceite. Hay otra serie de componentes que también le dan al óleo sus características distintivas que, por ejemplo, nos ayudan, depende de la marca, también varían mucho, pero le suelen agregar secativos. Uno de los secativos más conocidos que incluso nosotros podemos adquirir es el secativo de cobalto, que es un producto que se le puede agregar a las pinturas y secan mucho más rápido, es decir, se endurecen un poquito más rápido, pero también hay que tener cuidado porque cuando uno utiliza en exceso los secativos, la pintura se tiende a arrugar. También hay otros ingredientes que les agregan las marcas para darle brillo, que son los barnices. Entonces por eso algunas marcas tienen más barniz que otras, son más brillosas, inclusive más blandas y aceitosas que otras. También para cambiar el matiz de las pinturas le agregan ceras. Y por otro lado, la esencia de trementina funciona también como disolvente del medio graso antes de su secado. Es decir, nosotros con la trementina podemos disolver la pintura, retirarla, hacerla más líquida. Entonces también tenemos que tener en cuenta que la esencia de trementina junto con el aceite de linaza, que es el principal aceite que se usa, son los principales componentes del óleo. Porque, bueno, la trementina funciona mucho más como disolvente para limpiar o para aligerar la pintura, para hacerla mucho más líquida, pero junto con el aceite, entonces es el otro componente principal del óleo. Por eso el óleo no se seca por evaporación, porque no tiene ninguna relación con agua, sino que su secado se produce por una reacción química que ocurre con el oxígeno del aire, entonces es por oxidación. Cuando se va oxidando, entonces comienza a endurecerse y el secado se produce gradualmente desde la capa exterior del óleo hacia las inferiores. Entonces, dependiendo del grueso de la pintura, se va a tardar más o menos tiempo en secarse completamente. Y el aceite de linaza respira, entonces el óleo aplicado y expuesto al aire se secará totalmente, pero de forma lenta y pausada, permitiendo que el oxígeno llegue entonces hasta la última partícula de pintura. Por eso es importante, para mantener la estabilidad de nuestra obra, poder pintar de magro a graso,
Es decir, siempre las capas subyacentes son magras, con muy poca cantidad de aceite, incluso adelgazadas con trementina, a las que vamos a ir agregando paulatinamente más aceite a medida que vamos llegando a las capas más superficiales. Y eso hace que la lentitud en el secado del óleo permita que la pintura se vaya solidificando apropiadamente. Y ese secado lento también es el que nos permite a nosotros como artistas trabajar lentamente, que nuestro trabajo sea maleable, que podamos tener constantes posibilidades de cambio. Y por otro lado, bueno, los colores una vez que se secan se mantienen del todo inalterables y no pierden su luminosidad. Inclusive la calidad de los aceites empleados en su fabricación fueron cambiando también y mejorando a través del tiempo, pero además de eso y de los nuevos pigmentos sintéticos que existen hoy en día, el óleo realmente no ha sufrido muchos cambios, pero sí, no ha sufrido muchos cambios como pintura, como la pintura en sí, como el producto óleo. Pero en cuanto a lo que es la técnica pictórica, sí ha habido muchísimos cambios porque bueno, el óleo se ha adaptado a los diferentes estilos plásticos a través de los tiempos. Por eso ahora les voy a mostrar algunas pinturas, prácticamente son todas casi del Renacimiento, porque fue cuando los pintores comenzaron a utilizar esta maravillosa técnica. Y aunque no se sabe la situación cronológica exacta de la aparición del óleo, sí se sabe que existía en la Edad Media en Flandes en el siglo XIV. De hecho, uno de los precursores más importantes de esta técnica de gran maestría fue el famoso pintor flamenco Jan van Eyck, que ahora van a ver una imagen de una obra muy importante de él. Luego también se sabe que casi un siglo más tarde se introdujo en Italia el óleo y quizás fue a través de miniaturas desde Flandes, pero el impacto de la técnica y el color fue tan grande que ya en el siglo XVI se puede hablar de un verdadero auge de la técnica del óleo que había desplazado a la técnica de la pintura al temple. Cuando se introdujo en Italia el óleo, el temple al huevo junto con la pintura al fresco eran las técnicas que se utilizaban habitualmente para pintar. Pero bueno, los artistas no tardaron en darse cuenta que este nuevo medio, el óleo, tenía muchísimas más ventajas porque bueno, la mezcla y el retoque podían ser continuos y permitía también un cromatismo mucho más rico y real. Y también el color tenía una gran solidez porque no variaba y también tanto por su densidad como por la textura que presentaba el óleo, ellos podían crear toda una amplia gama de fusión y gradación cromática y esto hacía que se podían prolongar las sesiones de trabajo sin el problema de que la pintura se craquele o se quiebre como pasaba con la pintura al fresco y al temple. Entonces esas son características que hicieron que rápidamente los pintores renacentistas se volcaran a la pintura al óleo. Y antes de eso, bueno, hasta el año aproximadamente 1410, los artistas pintaban al temple todo tipo de miniaturas, ilustraciones en manuscritos, iconos, cuadros, retablos, muros. Entonces, dentro de la técnica al temple, algunos artistas habían comprobado ya que aplicando una capa de aceite de linaza, los cuadros cobraban brillo e intensidad en su cromatismo. Entonces, fue como un paso gradual, porque primero es como que comenzaron a barnizar con aceites los temples que realizaban, y más tarde, bueno, el paso lógico fue comenzar a mezclar el aceite de linaza con los pigmentos, y así es que se pudo conseguir esta pintura al óleo. Aquí hay un ejemplo de una pintura al fresco, en este caso es del artista Masaccio, que tenía un estilo monumental y naturalista, porque bueno, esta pintura, por ejemplo, mide 5 metros 95 centímetros por 2,5
con 55, está en Santa María del Carmen en Florencia, y quería mostrarles cómo los artistas, bueno, pintaban en forma monumental también, pero en este caso es la técnica de la pintura al fresco, que dicho sea de paso también se continúa pintando al fresco hasta el día de hoy. Y estos dos ejemplos son de pintura al temple. La preciosa obra de la izquierda es de Filippo Lippi, es un detalle de Virgen con el Niño y dos ángeles del año 1465 aproximadamente, y es un temple sobre tabla, pero es pequeño porque mide 63 por 92 centímetros, se encuentra en Florencia. Y el ejemplo de la derecha es de un pintor que se llamaba Frangélico, se llama La Anunciación, también aproximadamente de la misma fecha, 1430 a 1435, y es un temple también pintado sobre tabla, es un poquito más grande porque tiene aproximadamente casi 2 metros por 2 metros, está en el Museo del Prado en Madrid. Y este es uno de los primeros óleos, es del pintor Mantegna, aproximadamente de 1465 a 1470, y la particularidad es que este ya es un óleo sobre lienzo. Recuerden que hablamos que el lienzo comenzó a usarse aproximadamente en la misma época, por justamente poder usar la pintura al óleo. Y la obra se encuentra en Berlín, en Alemania, y es bastante pequeña, mide 42 por 32 centímetros y se llama Madonna con el niño dormido. Estos dos ejemplos son del genial Miguel Ángel. El de la izquierda es un fragmento de la Capilla Sistina en el Vaticano, en Italia, ¿no? Y se llama La Sibila Pérsica, y lo que es interesante es que muchos maestros de este momento del Renacimiento pintaban no solamente en las técnicas que ya eran conocidas, sino también comenzaron a sumar el óleo y alternaban las técnicas en su trabajo, porque por ejemplo esta obra de la Capilla Sistina sabemos que fue pintada totalmente al fresco, pero el ejemplo de la izquierda es un ejemplo de pintura de Miguel Ángel, que es óleo sobre tabla. También se llama La Santa Familia de San Juanito, es del año 1503 a 1504, para que tengan una idea, y 120 centímetros de diámetro es el tamaño, también está en Florencia, en Italia. Así que estos grandes maestros, además de haber aprendido las técnicas tradicionales, eran modernos en el sentido de comenzar a utilizar la nueva técnica que había comenzado a conocerse, que era el óleo. Y estos dos ejemplos no tengo ni que decirles que es del genio de Leonardo da Vinci. El de la izquierda, La Virgen de las Rocas, está pintado aproximadamente en 1483 al 1486. Es un óleo sobre tabla y mide 1 metro 99 centímetros por 1 metro 22 centímetros. Esta versión está en París, Francia, porque luego hay otra en Londres también, de La Virgen de las Rocas. Y el ejemplo de la derecha también es de Leonardo, es la Dama del Armiño, también es un óleo sobre tabla y es muy pequeño porque mide 40 por 54 centímetros, pero lo interesante es que les muestro este ejemplo porque Leonardo también fue el inventor de la técnica del esfumato, que era la gradación casi imperceptible desde la luz hacia las sombras, lo que lo hizo tan reconocido y tan famoso, además de todas sus otras facetas de genio. Y por supuesto no podía dejar de mencionarles al otro gran maestro del Renacimiento, que es Rafael, que podía pintar tanto este fresco de la izquierda, que su base tiene 7 metros por 70 de ancho, y hizo varios de estos frescos para palacios del Vaticano. Este en particular se llama La Escuela de Atenas, este fresco,
Y Rafael también pintó el ejemplo de la derecha, que es un óleo. Es un óleo sobre lienzo y este mide 82 por 60 centímetros, también está en Florencia. Así que pueden ver entonces cómo los maestros del Renacimiento eran tan versátiles que podían tanto incursionar en una técnica como en otra. Y estos ejemplos son de otro maestro genial que es Tiziano. El de la izquierda es un retrato, el del centro es un retrato de él mismo, es un autorretrato, que son aproximadamente del año 1562 y es óleo sobre lienzo directamente. La medida es 96 por 75, está en Alemania, y el de la derecha es un óleo sobre lienzo también, un poco más grande porque mide 1,37 m por 97 centímetros, está en Madrid y es de aproximadamente el año también 1575 para que se ubiquen. Y es un ejemplo de la genial técnica que había adquirido este pintor. Quería mostrarles ejemplos de Tiziano porque Tiziano tiene una particularidad muy interesante, que él era un maestro tan moderno para su época que ya pintaba con medio empaste a un siglo o menos de haberse conocido la pintura al óleo, cuando todos pintaban con la técnica del esfumato o con las superficies lisas. Él ya pintaba a medio empaste, con pintura densa, cubriente, con la visión y espontaneidad de un artista de hoy. Y incluso también él, además del medio empaste, con un pincel de cerda, él también utilizaba la técnica del frotis o del glazes, como conocemos hoy, que es una técnica que básicamente consiste en cargar ligeramente el pincel con pintura espesa y restregar suavemente encima de una parte o una zona que ya está pintada y seca. Es como un restregado. Pero lo interesante es que Tiziano lo hiciera en ese tiempo, cuando se estilaba una pintura completamente diferente. Por eso, por ser un maestro tan extraordinario, por esa visión que tenía, es que quería darles estos ejemplos que después, bueno, pueden ustedes investigar un poco más en la obra de este genial pintor. Porque tanto este ejemplo como los otros que les mencioné es muy breve, es nada la información que les di, pero quería que tuvieran una idea acerca de qué es este medio, qué es el óleo y quiénes fueron algunos ejemplos de los primeros que comenzaron a utilizarlo. Pero bueno, luego pueden investigar porque a través de la historia del arte fue el medio preferido de la mayoría de los pintores, así que hay muchísima cantidad de información y sobre todo el óleo fue cambiando, se fue adaptando a los diferentes estilos y épocas hasta llegar a lo que es hoy, pero sin duda que sigue siendo el medio rey para muchísimos y muchísimos artistas. Así que espero que hayan disfrutado este video que nos hace conocer un poquito más esta técnica maravillosa que sin duda alguna fue en el Renacimiento recibida como la más bella invención, y que puedan disfrutar entonces a partir de ahora las técnicas y puedan elaborar sus propias obras.